Es hora de notar la descarga de adrenalina, de sentirse aplastado por la fuerza de la gravedad a velocidades aterradoras. Son sensaciones fuera de nuestro alcance. ¿O no? La gravedad es algo poderoso. En cuanto el coche llega a lo más alto, la gravedad toma el control. Desde ahí es solo una velocidad endiablada. Las montañas rusas nos dan nuestra dosis. De madera o acero puede construirse todo lo imaginable. Cada año, los ingenieros aumentan las emociones y amplían sus horizontes. Los ingenieros luchan por ser los primeros en hacer diseños extremos. Es un hormigueo, asustado y excitado, es la locura. ¿Qué nuevos terrores destapará la próxima generación de montañas rusas? ¿Se atreverán a subirse en ellas? Montañas rusas de vértigo, episodio segundo, emoción absoluta. Esta es la historia de cómo las montañas rusas han manipulado la fuerza natural más extrema del universo para darle un giro a la experiencia humana. Aquí se habla de física, geometría e ingeniería de precisión. Es una conspiración para poner en marcha la química cerebral y sacudir nuestros instintos primarios. Isaac Newton llegó a la conclusión de que la gravedad nos hunde. La lógica nos dice que construir montañas rusas más grandes, veloces y enrevesadas se traduce en mayor fuerza G. ¿Quién iba a pensar que la sencilla fórmula de Newton, la ley universal de la gravedad, se convertiría en esto? En el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, de las montañas rusas hasta la lógica está del revés. Cuanto menos control nos hacen sentir los diseñadores, más control deben tener ellos sobre la física. La clave para conseguir más emoción con menos dolor está en la combinación de la ingeniería con la fisiología humana. Esta alquimia científica es más importante incluso aplicada a otro campo de batalla de la guerra de las montañas rusas. Mientras algunos ingenieros se afanan por superar el récord de velocidad y tamaño, otros intentan lograr la supremacía en el aire. ¿Cómo diablos hemos llegado a esto? Curiosamente, es la misma pregunta que se hacía la gente en los locos años 20. Era la época de las montañas rusas de madera, cuando no solo se sentía el peligro, es que eran peligrosas. En 1927, Harry Treiber, un diseñador de montañas rusas renegado, decidió llegar al límite. El resultado fueron 3 montañas rusas conocidas como las trillizas aterradoras. Sus caídas escandalosas y sus giros extremos sometían a los viajeros a tantas fuerzas que podían sufrir roturas de costillas y desmayos. Finalmente clausuraron las trillizas aterradoras, pero su infausta reputación atraía a las multitudes. Treiber había encontrado algo, pero era un adelantado a su tiempo. Las montañas rusas aún tardarían 30 años en entrar en la edad del acero. En 1959, Disneylandia lanzó la Matterhorn en el sur de California. Era la primera montaña rusa de acero tubular y Disney se saltó todas las barreras. Era impresionante. Aunque visto con los parámetros de hoy, el viaje era demasiado tranquilo. Tan solo 26 metros de alto y 29 kilómetros por hora de velocidad máxima. Pero su impacto fue milagroso. Acudía gente de todas partes a probar su valentía en la montaña rusa más famosa del mundo. La introducción de la pista tubular de acero abrió la caja de Pandora de las novedades. En 1976, Magic Mountain, en California, alcanzó el éxito con la primera montaña rusa moderna de rizo, la Revolution. Los parques de atracciones competían por construir la mejor montaña rusa. Se invertían millones de dólares en esta industria. 10 años después, el parque de atracciones de Cedar Point, en el lago Erie, en Ohio, tuvo una idea brillante: construir la montaña rusa más alta y veloz de la historia. En 1989 se inauguró un juguete de 8 millones de dólares, la Magnum XL 200, que medía 62 metros, con una velocidad máxima de 115 kilómetros por hora. El ascenso de la Magnum al trono marcaría en muchos aspectos el fin de una era.
Se soldaron todas las piezas a mano in situ. Las curvas de la pista se doblaron a ojo. Los diseños antiguos, como el de la Magnum y sus recorridos, no se calculaban con ordenador. Se doblaban a mano, a ojo. Por eso se necesitaba un artesano para construir este tipo de montaña rusa, alguien que supiese lo que hacía con una curvadora. El diseño intuitivo de la Magnum fue un éxito inmediato, el sueño de los adictos a las montañas rusas. Pero su altura y velocidad de récord llevaron hasta el límite un diseño desfasado. El antiguo ascensor de cadena tarda más de un minuto en subirnos hasta la primera caída. La arquitectura de la Magnum posee la belleza de los andamios provisionales que traquetean con el paso de los trenes. Cada bulto soldado a mano se nota en los huesos. Pero son estas rarezas de la ingeniería las que le dan su personalidad al recorrido. Temes por tu vida porque las subidas son abruptas. Es como montar un caballo salvaje. Es la euforia que te produce, por si se viene abajo. Pero eso no sucede. En la Magnum XL200 tienes la sensación de que habrá un desastre inminente, pero a gran escala. Para ir más alto y más rápido, Cedar Point sabía que debía reconsiderar el diseño global de la montaña rusa. En 2000 volvieron a lanzar los dados con otra montaña rusa, la Millennium Force. Reconquistaron el título de mayor altura, 94 metros. Mayor velocidad, 142 kilómetros por hora. Y caída más pronunciada, 80 grados. En esa época, lo normal eran las llamadas montañas rusas hiper, de más de 60 metros. Pero cuando los seguidores probaron la Millennium Force, la primera montaña rusa giga de más de 90 metros fue alucinante. En la Millennium sentía el estómago totalmente caído. En los descensos se me caía el estómago. No hay una sensación mejor. La construcción de la Millennium Force ha sido el cenit de la carrera de Rick Heiser, jefe de mecánicos. A algunos les gusta, a otros no. A mí siempre me han gustado las alturas, desde muy pequeño. De joven me subía a todo lo que podía. Era siempre muy atrevido. Aquí el trabajo es muy interesante porque me encanta estar alto. Rick comienza el día inspeccionando el ascensor, uno de los muchos avances de ingeniería que han hecho posible que la Millennium Force supere los 90 metros. Busca tuercas sueltas o cables fragmentados. A esa altura, cualquier pequeño defecto provoca una avería. El nuevo sistema de ascenso de la Millennium sustituyó el viejo de cadenas de la Magnum XL200. Es más empinado y es 3 veces más rápido. A 115 km por hora, las sacudidas pueden ser divertidas. Sin embargo, los 148 km por hora de la Millennium Force pueden dejarnos sin sentido. La pista de la Millennium tenía que ser ultralisa. El gran salto en la ingeniería de las montañas rusas ha sido el uso de programas de diseños computerizados que permiten calcular milimétricamente el nivel de carga sobre la pista y las fuerzas G de los viajeros. El lanzamiento de la Millennium, que costó 25 millones de dólares, fue una revelación. Pero su gloria duró muy poco. Solo 3 meses después de terminada la Millennium Force, el Spa Land de Nagashima, en Japón, estrenó el Dragón de Acero. Sus 96 metros de altura y sus 145 kilómetros por hora superaron el récord por 2,5 metros y 3 kilómetros por hora. Pero Cedar Point no iba a rendirse fácilmente. Intentarían recuperar su lugar en el libro de los récords construyendo la primera gran montaña rusa de más de 122 metros. Por si no fuera suficiente, se marcaron el objetivo de superar el récord de velocidad de 193 kilómetros por hora. ¿Cómo realizaron este truco de magia los ingenieros? En un
un pequeño barrio de las afueras de Múnich, Alemania, se esconde el mago de los giros, las hélices y los rizos para soñar con el próximo paso electrizante. Werner Stengel es el huidizo genio responsable de la mayoría de las grandes montañas rusas del mundo. Montañas rusas de aceleración, invertidas, de rizo, de cualquier clase. Todas proceden de estas habitaciones, donde el maestro y sus discípulos preparan las fórmulas que hacen que nuestras sinapsis pierdan el control. Monto en las montañas rusas en sueños. El trabajo es dueño de mi corazón. Solo existen las montañas rusas. Mi mujer dice que estoy loco, pero es lo que hay. El señor Stengel consiguió su gran éxito a principios de los 70, cuando se enfrentó a la montaña rusa de rizo, algo que muchos habían intentado perfeccionar sin éxito. En los primeros rizos, como los de la Flip Flap en Coney Island en 1895, el cuello de los viajeros soportaba fuerzas de hasta 12 G. El problema era que se necesitaba mucha velocidad para hacer un rizo circular. La transición hacia la curva pronunciada era demasiado abrupta. Stengel afinó la geometría. Pasó de un círculo perfecto a uno con forma de lágrima. Su nuevo rizo clotoide suaviza el ángulo de la curva y reduce las fuerzas gravitatorias sobre el viajero. Las maniobras de las montañas rusas se complicaron tanto como las operaciones matemáticas. Hasta mediados de los 80 se hacían los cálculos a mano durante semanas. Los nuevos programas informáticos redujeron la tarea a unos segundos. Stengel pudo concentrarse en sus nuevas y radicales ideas, inspiradas por sus sueños más salvajes. Desde muy niño, desde los 5 años hasta los 8, tenía siempre el mismo sueño. Me subía a una escalera y ésta se inclinaba hacia atrás. Yo me caía. Era una pesadilla. Ahora construimos montañas rusas en las que el tren hace una caída libre de 90 grados. Puede que sea la respuesta a mi sueño de niño. Stengel tuvo su mejor idea hasta el momento en su patio de recreo particular, la línea del corazón. Hasta 1976, los ingenieros se obsesionaban con el cálculo de las fuerzas sobre la pista. Stengel se percató de que olvidaban lo más importante. Las fuerzas gravitatorias potencialmente dañinas las sufren el tronco y la cabeza del viajero. Rehizo los cálculos, dejó de centrarse en los pies de los viajeros para hacerlo en una línea imaginaria sobre la pista que atraviesa el pecho de los viajeros. Es la línea del corazón. Rotando alrededor de la línea del corazón, el centro fisiológico se convierte en un punto de pivote constante. Es la pista la que gira a su alrededor, no él el que se dobla alrededor de la pista. Modificó los programas informáticos de diseño para calcular dos líneas de fuerza gravitatorias. Las fuerzas sobre la pista y la línea roja del corazón arriba, las fuerzas sobre los pasajeros. El descubrimiento le abrió los ojos. Podían reducir las fuerzas gravitatorias sobre los viajeros si retorcían más la pista, no menos. Fue un verdadero maná. El giro de la cobra, el ala del murciélago, la espiral de la joroba del camello, todo con sincronía entre la geometría de la pista y la fisiología humana. La realización de estos diseños intrincados y retorcidos puso la pelota en el tejado de las fábricas de acero. Había que fabricar la pista siguiendo exactamente las especificaciones de los modelos informáticos para mantener el valor de las fuerzas gravitatorias. Hay fabricantes capaces de seguir nuestros cálculos con coordenadas. Fabrican con mucha precisión, con tolerancias de la 10ª parte de 1 milímetro. Unos fabricantes hacen realidad las ecuaciones esotéricas de Stengel mejor que otros. Bollinger y Mavilar se conocen como el Mercedes-Benz de las montañas rusas, con recorridos suaves como la mantequilla. En su fábrica de las afueras de Cincinnati, Ohio, toman cuerpo estos monstruos de acero. Aquí son raras las visitas. Es la guerra feroz de las montañas rusas, y aquí se guardan con celo los procesos de las creaciones de B&M. Se controla mucho la filmación dentro de la zona de exclusión. Todos los elementos del proceso, el corte preciso, el doblado de las curvas, la soldadura, respetan el principio de la línea del corazón de Werner Stengel. Todo comienza con un fuego poderoso.
Se introducen en las máquinas troqueladoras las coordenadas. El ordenador hace el resto. La troqueladora a gas da forma a las juntas de acero que mantendrán la pista en su lugar. Las gruesas planchas de acero se cortan con una llama de oxígeno puro enriquecido. Para las tareas más delicadas, se introduce el acero en el tanque superficial del quemador de plasma y se cubre con agua. El soplete de plasma corta las pinzas de acero más delgadas, como los soportes de la caja, con un gas ionizado o cargado eléctricamente que produce una llama de calor intenso y concentrado. El soplete corta el acero debajo del agua, lo cual enfría el metal y elimina las distorsiones. La costura tiene que ser perfecta para que los soldadores encajen las piezas. Las enormes piezas pasan a la fase de soldadura, donde gran parte del trabajo se hace todavía a mano. Primero se montan y se sueldan los soportes de las cajas y las juntas. Se examina con cuidado cada unión. El control de calidad es tan exhaustivo que se hacen pruebas de ultrasonido que miden el grosor de las soldaduras y descubren cualquier pequeña fisura. Después llega el gran momento. Se colocan en su lugar los raíles de la pista. Los soportes deben adaptarse perfectamente a la curvatura de los raíles. Si se desplazan solo 1 milímetro, no se puede forzar el raíl para encajar en la abrazadera. Se magnifican las distorsiones más pequeñas de la geometría de la pista en comparación con el diseño informático original, lo cual provoca un recorrido más desigual. Los artesanos, una vez satisfechos, empiezan a soldar la pista. Una vez construida, se dejan fuera durante semanas las secciones de la pista para que la naturaleza siga su curso. Se acumula el óxido, que ataca y afloja cualquier pequeño exceso de metal. Se lijan el óxido y las impurezas. La sección está preparada para el último paso. Un spray de pintura especial con base de zinc que soportará durante 10 años las agresiones de la naturaleza. Son estos avances en el diseño computerizado y la fabricación los que han hecho posible las montañas rusas más extremas de hoy. ¿Pero hemos llegado a un impasse? ¿O los nuevos avances permitirán que los ingenieros suban las emociones un paso más, mientras mantienen controladas las fuerzas que sufren los viajeros? La guerra de las montañas rusas se dispara espoleada por los avances en la tecnología del acero. Pero no todos los seguidores están contentos con ello. Esta época de heavy metal deja indiferentes a algunos viajeros. Para ellos, las suaves montañas rusas de acero no se pueden comparar con el traqueteo descontrolado de la madera. Me encanta el traqueteo, la sensación de pérdida de control. Muchos llaman a esto el coleteo del pez de las montañas rusas de madera. Una montaña rusa tiene que ser una experiencia llena de saltos y coraje. Los recorridos sobre acero son muy fríos. Algunos son tan suaves y perfectos que parece que estás delante de un simulador. La madera hace que te sientas integrado en el recorrido. En los años 60, las clásicas montañas rusas de madera estuvieron a punto de desaparecer con la aparición de las de acero. Se desmontaron muchas de madera. Otras dejaron que se pudriesen. Pero unos pocos diseñadores decidieron no rendirse. Sus nuevas creaciones de madera, más radicales, provocaron el renacimiento de las montañas rusas de madera. Uno de los mejores ejemplos del renacer de la madera está en las montañas Smoky de Tennessee. En 2004, el parque de atracciones de Dolly Parton, Dollywood, abrió nuevos caminos con Thunderhead, considerada la mejor montaña rusa de madera del mundo en 2005. Para su creador, el ingeniero Mike Budley, se trata de fabricar la ilusión de peligro. En ese apartado sigue mandando la madera. La gente no cree que se deba utilizar la madera para sostener cosas en alto. Vivimos en una sociedad de acero y hormigón. La madera es flexible, se agrieta.
La idea general es que no es tan fuerte ni tan segura. Comenzamos con una caída en espiral de 33 metros hasta el nivel del valle. Vamos a hacer un rizo doble alrededor de la colina izquierda y otra caída en ese. Pasamos por el punto de salida y les gritamos a los amigos. El recorrido se complica en la parte más frondosa del valle, con giros y también con subidas. Al cambiar de dirección haces que el viajero no pueda ver con anticipación lo que tiene delante. En una montaña rusa de madera, la sensación de gravedad es muy fuerte. Es algo que se pierde en las de acero y es la clave de las de madera. Perdemos velocidad desde el principio del viaje hasta el final. Para hacerlo divertido, cuanto más nos aproximamos al final, más complicamos el viaje. De ese modo, el viajero experimenta los giros en lugar de sentir un giro repentino. Siente que se está saliendo de la curva. Es una sensación mayor de descontrol. Ahora viene el último giro en ese. Esto es Thunderhead. La manipulación de la madera, a diferencia del acero, sigue siendo una ciencia imperfecta. El éxito de una montaña rusa de madera depende aún del ojo de un técnico experimentado que curva y corta la pista in situ. Luis Acevedo, jefe de carpintería, trabaja en un giro peraltado, uno de los muchos elementos emocionantes de The Voyage, una nueva montaña rusa de madera que se construyó en Holiday World, en el sur de Indiana. El diseñador Chad Miller ha calculado cada centímetro de la pista con un ordenador. Pero cuando la intuición de Luis no encaja con sus planos, son los números los que tienen que adaptarse. Es evidente que los carriles son un factor muy importante. El secreto está en combinar la suavidad a la hora de deslizarse con la emoción que proporcionan las curvas de las pistas. Cuando cortan las mismas, utilizan mucho la visión. Es como un arte. Tienes que ser capaz de imaginar lo que sentirá el pasajero cuando pase el tren por esa parte de la pista. Para sostener la montaña de 52 metros de The Voyage, los operarios montan la plataforma de acero que aguantará de la pista de madera. Cuanta más altura, más difícil es mantenerla nivelada. El equipo necesita que la plataforma de acero esté bien equilibrada mientras van subiendo, o eso cambiará los ángulos de la pista. Es un juego de fracciones de centímetros. Hacemos lo imposible por tenerla equilibrada de izquierda a derecha, pero no siempre podemos hacer lo que quiere la naturaleza. A veces los cimientos se asientan demasiado. Ahora tenemos que compensarlo. Hay que levantar un lado para mantener el equilibrio. Cuando esté finalizada, The Voyage, con sus caídas empinadas y sus giros imposibles, será una de las montañas rusas de madera más emocionantes. Pero en tamaño y velocidad no puede compararse con las de acero. ¿Alguna montaña rusa de madera ha desafiado a los gigantes de acero en su terreno? ¿Qué pasaría si se llevase al límite absoluto la madera? Eso fue lo que quisieron descubrir los ingenieros de la Paramount Kings Island en Ohio. Decidieron hacerlo a lo grande. Algunos se preguntan si fueron demasiado lejos. No sé si le pediría a mi abuela que montase en esta. Es grande y poderosa. Para algunos intimidante. No se la recomendaría a todos, pero sí a los que buscan emociones fuertes. En 2000 hizo su debut Son of Beast. Con sus 65 metros de alto, no es solo la montaña rusa de madera más alta del mundo, sino una de las mayores estructuras de madera de cualquier clase. Cuando se posó el polvo, Son of Beast había engullido 1065 kilómetros de tablones de pino. Puestos en fila de punta a punta, cubrirían el recorrido entre Cincinnati y Nueva York. Los diseñadores incluyeron un rizo de acero. Es la única montaña rusa de madera del mundo que te pone del revés. Son of Beast es de madera y conserva esa sensación de que pierdes el control. Pero tienes la altura, la caída y la velocidad de una de acero. Reúne lo mejor de ambos mundos y también tiene la inversión. Recorre la pista a casi 130 kilómetros por hora, pero las fuerzas cobran su peaje en la estructura de madera.
Son of Beast está cerrada a menudo para hacer reparaciones. Cuanto más alta y rápida es la estructura, más difícil es impedir que se estropee. Todas las mañanas sube un equipo de mantenimiento para inspeccionar la estructura. A su paso aseguran cualquier pieza suelta. Son of Beast se mantiene sujeta con 23.000 kilos de clavos y 225.000 tornillos. Para cualquier parque de atracciones, Son of Beast da más problemas que rendimiento. Pero es digno de admirar el esfuerzo por llegar a la cima con madera. Los diseñadores de montañas rusas son como magos. Tejen sus telarañas engañosas en secreto. Tratan de planear la montaña rusa perfecta. En 2005, el parque de atracciones Busch Gardens en Tampa, Florida, descubrió su último juego de manos. SheiKra, de caída vertical. SheiKra te eleva lentamente hasta los 61 metros del punto de lanzamiento, con tiempo para cavilar sobre tu destino. Una caída libre de 90 grados hasta las entrañas de la Tierra. Las montañas rusas de caída vertical son la última moda en los parques de atracciones. Los diseñadores nos asaltan cada año con nuevos trucos para ver lo que funciona. Pero lo cierto es que hay pocos de los nuevos recorridos entre la lista de los 10 mejores para los fans de las montañas rusas. Las montañas rusas que han superado la prueba del paso del tiempo son las que se basan en un diseño sólido, con ritmo y drama, no con fuegos de artificio. Un año sí y otro también, el primer puesto recae en las montañas rusas de acero que disponen de lo básico. Un buen ejemplo es la Expedition GeForce en Holiday Park, Alemania. No supera ningún récord ni hace piruetas, pero la GeForce sabe disfrazarse. El diseñador Werner Stengel utiliza los bosques de alrededor para ocultar los elementos del recorrido. Si haces que la gente se maree un poco, no sabe a dónde va. Y eso ayuda si está rodeado de árboles. No ven la pista, no ven por dónde va la pista. La Expedition GeForce de Stengel es una sinfonía de caídas poderosas, grandes peraltes, cruces y tiempo en el aire a un ritmo constante. Pero para apreciar la dinámica del recorrido hay que experimentarlo desde el punto de vista del viajero. Esto es lo que se ve a bordo de una de las grandes montañas rusas del mundo. Muchos peregrinos en busca del viaje de sus sueños dicen que no hay nada mejor que la Expedition GeForce. Pero el que desee algo diferente no tendrá que buscar en los parques de atracciones, sino en una tranquila carretera comarcal en el corazón de los Estados Unidos. El jardín de John Ivers, oculto en los maizales de Indiana, es un oasis infantil. John es metalúrgico, soldador de elevadores de grano.
También es un gran aficionado a las montañas rusas, que se cansó de hacer colas de 2 horas en los parques de atracciones. Un día tuvo una gran idea. Algunos dirían que se pasó de la raya. John decidió construir su propia montaña rusa, la Blue Flash. Se me ocurrió un día de repente que sería estupendo y diferente construir una montaña rusa. Poca gente tiene una en su jardín. La Blue Flash utiliza el granero como rampa de salida. Tiene una caída inicial de 6 metros que nos conduce al elemento más radical, un rizo invertido de 3 metros. Primero probé con un par de sacos de arena y salieron volando del rizo, no salió bien. Así que me subí yo, me até y supe que iba a funcionar. El asiento lo saqué de un viejo Pontiac Tempest que tuve hace tiempo. Antes tenía un asiento envolvente, pero se rompió. John siempre quiso saber la velocidad máxima de su obra, y por eso ha invitado al agente de policía Brian Bible para que la mida. Al final del primer descenso, el radar señala unos impresionantes 62 kilómetros por hora. La gravedad es algo poderoso. En cuanto el coche llega a lo más alto, la gravedad toma el control. Desde ahí es solo una velocidad endiablada. El agente Brian será el primer viajero de hoy. John le da unos consejos de última hora. Cuando llegues al rizo, inclínate a la derecha. Así saldrás recto y no te lastimarás la espalda. Se ha corrido la voz de la existencia de la Blue Flash, pero no es para todos, y menos para sus hijas. La primera vez que me subí me lastimé el cuello en el rizo. ¿Te dan miedo las alturas? No, las montañas rusas pequeñas. La idea primitiva de John era construir algo para el disfrute de toda la familia. Ahora trabaja en otra montaña rusa, algo menos radical. La nueva montaña rusa será muy distinta a la primera. La segunda tendrá las ruedas por fuera de la pista. Es un diseño más fuerte. La pista no vibra tanto. Para John es tan divertido construirla como montarse en ella. Veo que la gente se lo pasa bien. De eso se trata, de pasárselo bien. Por eso vale la pena. Su familia espera que esta vez cumpla la promesa y que sea más mansa que la anterior. John se retira de la guerra de las montañas rusas. Tornillo a tornillo, las emociones caseras de la Blue Flash la convierten en una de las más atrevidas. El potencial de la próxima generación de supermontañas rusas es aterrador. Imagínense descensos de 300 metros y suficiente gravedad para contentar nuestros corazones. Lo cierto es que ya existe la tecnología. Todo es posible, pero desde el punto de vista del viajero es una locura. ¿O no? La clave de lo que vendrá no la tienen los ingenieros, sino nosotros. Se han reunido en Edmonton, Canadá, neurocientíficos e ingenieros para buscar pistas sobre lo que hace que se mueva el cerebro de los usuarios de las montañas rusas. Intentarán por primera vez grabar y comparar las ondas cerebrales de dos grupos de viajeros, los fanáticos y los fóbicos de las montañas rusas, mientras dan una vuelta en la Mindbender, una montaña rusa bajo techo con algunas de las mayores fuerzas gravitatorias del mundo. La pregunta es cuánto retuerce la mente la Mindbender. Los científicos tratarán de aislar la diferencia de estimulación cerebral de los dos grupos. Esperan que los datos arrojen luz sobre el misterio del cerebro de los fanáticos de las montañas rusas. ¿Cuántas emociones pueden soportar? El ingeniero Graham Holt le pone a cada viajero una nueva herramienta, una red portátil de sensores para hacer una electroencefalografía.
Esta red de electrodos graba los impulsos eléctricos que emiten las neuronas para comunicarse. Holt confía en que el electro registre los altibajos de las reacciones emocionales del viajero, igual que la escala Richter mide la intensidad de un terremoto. También se pone a prueba el material utilizado para el electro. Los saltos del recorrido pueden mover los electrodos y oscurecer los datos. Nos preocupan los aparatos en movimiento, las vibraciones de la pista, la cabeza del individuo que se mueve de un lado a otro, los movimientos amplios, las fuerzas gravitatorias, todo eso. Nunca se ha hecho en una montaña rusa, ya veremos cómo funciona. Además, la doctora Kathy Hegadoren, neurocientífica, medirá el pulso cardíaco de los viajeros antes y después del viaje para ver si hay una descarga de adrenalina. El primer viajero es Bradley Woronak, un fanático de las montañas rusas. Compito en wakeboard y snowboard, en ese tipo de cosas. Las montañas rusas son diferentes porque no tienes tú el control. Es algo más emocionante estar a merced de la persona que ha creado el recorrido, de los ingenieros, y esperas que hayan hecho los deberes. ¡Vamos allá! El primer descenso de la Mindbender te introduce en un rizo doble, con tanta fuerza que los ojos se quedan sin sangre y sin oxígeno. Se estrecha la visión periférica y el espectro de colores. Es el efecto gris que experimentan los usuarios con fuerzas gravitatorias bajas. Ha sido increíble. Siento un hormigueo en el cuerpo, no me lo puedo creer. Es un cosquilleo, estoy asustado y excitado al mismo tiempo. Es un auténtico subidón. Bradley dice sentirse excitado tras el recorrido, pero sorprendentemente apenas varía su ritmo cardíaco. Los resultados de los otros como él son similares. No se ve incremento del ritmo cardíaco, aunque se reconozcan excitados, estimulados. Quizá esté más relacionado con el sistema de recompensa del cerebro que con la descarga de adrenalina. La descarga de euforia que sienten los fanáticos de las montañas rusas debe proceder de algún lugar de los circuitos cerebrales del placer. El principal sospechoso es la dopamina, una sustancia que se libera en la sinapsis. El equipo de la electroencefalografía está intacto. Holt busca pistas en los resultados, pero distinguir las ondas cerebrales de los saltos del recorrido es como descifrar un jeroglífico. El nivel de las ondas cerebrales de Brad es casi constante. Parece que no tiene miedo, ni hay descarga de adrenalina. Pero durante su viaje recibe su dosis química. Eliminas gradualmente el estrés anticipado, la recuperación, todos los aspectos psicológicos, de tal forma que vuelves a un estado en el que te excitas durante el hecho en sí. La activación del sistema de respuesta del estrés provoca una descarga de dopamina en esa parte del cerebro, y eso es la euforia. Llega el turno de Shannon Macmillan, la primera con fobia a las montañas rusas. Solo la anticipación del recorrido en la Mindbender hace que se dispare su ritmo cardíaco. Estoy muy nerviosa. Tengo ganas de vomitar. Me dan miedo las alturas. Cuando llega el primer descenso, se dispara su sistema de respuesta del miedo. Se le congela la expresión. Está demasiado asustada para gritar. Se activa una respuesta de estrés enorme. Intervienen las hormonas, el ritmo cardíaco, la presión arterial. Una parte del cerebro dice, Dios mío, voy a matarme. Inicialmente se produce el equivalente neuroquímico al hecho de orinarse encima. Los que tienen fobia pierden la batalla por el control del sistema de respuesta primario de luchar o huir. Shannon está deseando bajarse de la montaña rusa. No es para mí. Demasiada altura. Esta es la parte de la subida. Aquí está en la cima. Ahora viene el primer descenso. Aquí hay actividad adicional. Es posible que la electroencefalografía nos dé datos interesantes. Los primeros análisis muestran que los que tienen fobia soportan una mayor actividad de las ondas cerebrales que los fanáticos de las montañas rusas en el córtex, la capa exterior del cerebro.
Es probable que su cerebro más intelectual se vea dominado por los impulsos de miedo procedentes de su cerebro más profundo e instintivo. El miedo domina su mente. Para los que tienen fobia es una sobrecarga sensorial. No logran superar el miedo. Los fanáticos, por el contrario, parecen desconocer el miedo. Los buscadores de emociones fuertes como Bradley tienen mucho sitio en el depósito, incluso en un recorrido extremo como este. Necesitarán emociones cada vez más fuertes para excitarse. Para algunos de nosotros ya son demasiado las montañas rusas más extremas de hoy. Pero los fanáticos están deseando que llegue la próxima generación de supermontañas rusas. La guerra de las montañas rusas nos ha dejado atrás a muchos. Pero los seguidores más audaces pronto dejarán de impresionarse con los recorridos más peligrosos de hoy. Necesitarán más para saciar su sed. Si observamos la bola de cristal de las montañas rusas extremas, algunos dirán que hay un recorrido que ya está a años luz. Les presento a X, la primera montaña rusa en 4 dimensiones que está en Six Flags Magic Mountain en el sur de California. En lugar de un coche, los asientos se colocan fuera de la pista, a ambos lados. Los pasajeros van amarrados en cápsulas individuales que rotan sobre su eje. Es la 4ª dimensión. Mientras las cápsulas hacen espirales sobre la pista, el viajero rota en sentido contrario. A algunos, los planos de X les parecieron una locura. Hoy, los viajeros no se dan por satisfechos. Los diseñadores ya están preparando el siguiente paso en la idea de X. Premier Rides, en Maryland, está proyectando una nueva idea. La Sky Surfer, un cambio radical de la dinámica de grupo en las montañas rusas tradicionales. En lugar de tener trenes llenos de gente recorriendo las pistas, ¿por qué no ofrecer una experiencia individual, personal? Eso es Sky Surfer. Eres tú contra la máquina. Sky Surfer será como hacer un curso de trineo en el cielo. El trineo rota alrededor de una pista que gira 360 grados. Cada viajero está solo. Pero comparado con lo que idean estos magos de la informática en su laboratorio de sueños de Vancouver, Canadá, las ideas como X y Sky Surfer parecen anticuadas tecnológicamente. Los ingenieros de AMEC Dynamic Structures unen la emoción de la gravedad con la robótica más avanzada, con la esperanza de crear la próxima experiencia en montañas rusas monstruosas. Les presento a RoboCoaster, donde su destino está en manos de un robot. La idea es que este prototipo de brazo robótico viaje por la pista de una montaña rusa. Imaginen hacer todo esto mientras se realiza el recorrido. En una montaña rusa convencional no sabes lo que ocurrirá porque puedes observar la pista, sabes si viene un rizo o una espiral, mientras que en el RoboCoaster no tienes ni idea de lo que vendrá después. No sabes si te caerás por un precipicio o no, es algo inesperado. Se trata de jugar con el miedo. Si se quiere volver a programar el recorrido, se introduce la coreografía en un ordenador y en marcha. Las posibilidades son casi infinitas. Solo el futuro nos dirá cuál de estas ideas triunfará. Son nuevas dimensiones añadidas a la experiencia de las montañas rusas, pero no acaban con la premisa básica de la guerra de las montañas rusas. Dentro de 50 años, ¿cuál será la montaña rusa más alta y veloz? Es hora de pensar a lo grande. Demasiado grande para el típico parque de atracciones. Necesitamos un patio de juegos del tamaño de una ciudad. El famoso creador de montañas rusas Mike Butley, radicado en San Francisco, recoge la idea de diseñar una montaña rusa de proporciones míticas en su patio. La inspiración para las futuras montañas rusas procede de los diseños descartados del pasado. Una idea tan adelantada a su tiempo que nos deja boquiabiertos. En 1938, el arquitecto Joseph Basegin presentó a las autoridades de California una idea fantasiosa.
Construir una montaña rusa entre las torres suspendidas del puente Golden Gate. La bautizó como Golden Gate Bolt. Basselin llegó a dibujar el proyecto. Este hombre tenía una gran imaginación. Observó la forma natural del puente y vio la forma natural de una montaña rusa que va desde una torre alta hasta un punto bajo. Esta montaña rusa, con una velocidad máxima de 353 km por hora y un descenso de 304 metros desde lo alto de la torre hasta la línea del mar, superaría los récords actuales. Una velocidad de 350 km por hora en 1939 es como decir hoy que vamos a 800 km por hora. Parece que Joseph se dio cuenta de que había superado los límites y tuvo que reconsiderar ciertas cosas. Aquí hay una frase: el ahogamiento provocado por la gran velocidad del viento, la tensión nerviosa, etc., puede remediarse usando una máscara de papel barata que taparía la boca, la nariz y los ojos del viajero. Sí, había superado los límites. La idea es descabellada incluso hoy en día. Imagínense la reacción hace 70 años. Woodley utiliza la Bolt como idea catalizadora de una montaña rusa innovadora que usa el paisaje de San Francisco como patio de juegos. Pero reservará el Golden Gate como gran final. ¿Dónde comenzar? Si se necesita suficiente fuerza gravitatoria para atravesar la ciudad, habrá que darle altura. En lugar de construir una montaña, puede utilizarse lo que ya hay. Imaginen que la primera caída es desde el rascacielos más alto que haya. Woodley calcula las fuerzas G sobre los viajeros desde la terraza más alta de la ciudad. Mide 237 metros. Superaría el récord de altura en más de 90 metros. ¿Una locura? Seguro. ¿Pero es posible? Si se hiciese algo semejante, la sensación sería extraordinaria. Solo por el tamaño, el primer descenso duraría 9 segundos. Tendríamos la oportunidad de alcanzar una velocidad de 240 km por hora al llegar al punto más bajo. Lo mejor de estas velocidades es que a continuación podemos colocar una subida que nos ofrezca casi 11 segundos de tiempo en el aire. Woodley calcula las dimensiones del recorrido desde lo alto del rascacielos. La montaña rusa atravesará el paisaje urbano. Una distancia colosal de casi 8 kilómetros solo con la gravedad. Pero se necesitaría un impulso electromagnético para superar las dos torres suspendidas del puente. Desde aquí se asume la realidad del descenso de 228 metros. Cuando manejas alturas de esta clase, pierdes un poco la perspectiva de las cosas. La pista casi desaparecería en la nada. Sería algo muy irreal. Hacemos un trato, tú la construyes y yo monto en ella. Seguramente me costaría creer que lo estoy haciendo. La pregunta es, ¿daría alguien el salto? Las herramientas para construir montañas rusas que superen todo lo conocido y nos acerquen a los límites de la fisiología ya están a nuestro alcance. La historia de las montañas rusas nos dice que lo que hoy es inimaginable será la atracción extrema de mañana. Las montañas rusas carecen de un propósito tangible para los viajeros y los ingenieros. Son lienzos en blanco en los que probar los límites de la nueva tecnología y ponerse en contacto con la materia oscura de nuestro cerebro evolutivo. A pesar de las modernas emociones a nuestro alcance, la simple diversión de dejarse llevar por la gravedad no pasa de moda. Un fisiólogo de hace 100 años hubiese dicho que el corazón de cualquier ser humano se habría hecho añicos en una montaña rusa a 190 km por hora. Creo que seguirá esa escalada. Cada vez se pondrá más alto el límite. ¿Y por qué no? De las fantasías salvajes de las montañas rusas del mañana solo se puede decir una cosa, que nos sorprenderán. Después de mucho tiempo trabajando con la fórmula de la gravedad, es posible que Newton haya dado en el clavo cuando dijo: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestiales, pero no la locura de la gente. Para eso están las montañas rusas.